Estos megalitos no fueron construidos por humanos. En lo profundo del desierto helado de Siberia, una verdad oculta está a punto de ser revelada. Una verdad que desafiará todo lo que creíamos saber sobre el mundo antiguo. Megalitos que son tan grandes que los humanos comunes y corrientes no podrían haberlos movido están apareciendo en medio de la nada. ¿Quién los construyó? ¿Cómo lo hicieron? Algunos expertos afirman que los megalitos son evidencia directa de una civilización perdida de gigantes de alta tecnología. Mira estas fotografías tomadas por Georgy Sidorov, líder de una reciente expedición a la naturaleza siberiana. Aquí puedes ver los megalitos desde la distancia, elevándose como un muro de piedras apiladas. Aquí se puede ver la intrincada mampostería con bloques de roca aparentemente tallados de manera uniforme y luego escalonados unos sobre otros. Parece como cuando un albañil apila ladrillos para construir un muro en su jardín. Solo que estos bloques son colosales. Algunos miden 18 metros de largo y 6 metros de alto. Aquí hay otra imagen que muestra un espacio entre dos de las piedras. Mira qué lisos quedan los lados, como si los hubieran lijado con herramientas modernas. Georgy y 19 investigadores viajaron al interior de Rusia en busca de estas maravillas. Llegaron a las montañas de Gornaya Shoria, que se elevan a más de 914 metros sobre el nivel del mar. Y allí, en esta remota parte del mundo, encontraron lo imposible. Hasta hace poco toda esta zona estaba bloqueada por puestos de control. Durante la época de la Unión Soviética, Gornaya Shoria era una zona prohibida. A los científicos no se les había permitido la entrada, incluso si se hubieran encontrado esqueletos de gigantes al aire libre. Georgy y sus compañeros investigadores acamparon y documentaron las piedras. Los enormes bloques tienen superficies planas, ángulos rectos perfectos y esquinas afiladas. Estas son tres cosas que casi nunca encuentras en la naturaleza. La próxima vez que salgas de excursión, intenta contar la cantidad de rocas con formas de ladrillos que veas con un ángulo recto y esquinas afiladas. Apuesto a que el número será 0. Hay un misterio aún mayor en estas montañas rusas. El equipo de investigación observó fenómenos inexplicables. Primero hubo un problema con las brújulas. Las agujas de sus brújulas se negaron a apuntar directamente a los megalitos, casi como si tuvieran miedo. O siendo más realistas, como si hubiera alguna fuente de energía empujando las agujas en otra dirección. Esta curiosa fuente de energía podría tener algo que ver con las marcas de quemaduras en las piedras. Muchos de los bloques parecían derretidos en algunos lugares, como si hubieran estado expuestos al tipo de calor que se produce durante una explosión nuclear. Los científicos han descartado los megalitos de Gornaya Shoria como un fenómeno natural. Los investigadores tradicionales dicen que estos bloques de piedra no son más que una coincidencia geológica, algo así como un Waffle Rock en Virginia Occidental o la calzada del gigante en Irlanda del Norte. ¿Es eso realmente todo lo que hay que hacer? Déjame tu opinión en los comentarios. Cirugía antigua. Los arqueólogos hicieron un descubrimiento tan impactante que podría reescribir la historia. Un cráneo humanoide con las marcas de una mano desconocida amenaza con revelar una verdad que sacudirá los cimientos de nuestro mundo. Hay más en los cráneos alargados del antiguo Perú de lo que los científicos nos dicen. Se ha encontrado un cráneo humanoide único con una modificación que te dejará sorprendido. Hace 2000 años, una persona con un cráneo alargado sufrió una lesión importante. La herida fue tan brutal que le rompió el cráneo y probablemente lo dejó al borde de la muerte. Sin embargo, esta persona no murió. Fue salvado por un cirujano que selló su cráneo con un implante de metal. Como ves el canal, sabrás que los cirujanos antiguos eran mucho más hábiles de lo que piensa la gente moderna. Por ejemplo, se sabe que los médicos de la Edad de Piedra realizaban procedimientos de trepanación. La trepanación es cuando un médico perfora un agujero en la cabeza de alguien, directamente a través del cráneo, y eso lo hacen para liberar la presión de un cerebro inflamado. Lo admito, realizar una cirugía cerebral en una cueva hace 5000 años es impresionante. Sin embargo, el cráneo descubierto en Perú es aún más impresionante. A la víctima no solo le hicieron un agujero en la cabeza. Seamos honestos, cualquiera puede hacer un agujero. A la víctima le pusieron una tirita de metal en el cráneo para mantener los huesos juntos. Incluso vivió para contarlo. Esta asombrosa pieza de historia antigua se exhibió recientemente en el Museo de Osteología de Oklahoma. Los científicos dicen que el cráneo pertenecía a un guerrero peruano. Había sufrido una lesión importante en la cabeza en la batalla, probablemente por haber sido golpeado con algo duro. Los cirujanos peruanos tuvieron que actuar lo más rápido que pudieron. Usaron una placa de metal y unieron los huesos rotos, salvando la vida del guerrero.
El cráneo muestra evidencia de curación alrededor del implante, por lo que el paciente sobrevivió. Sin embargo, se desconoce cuánto tiempo vivió y qué tipo de efectos secundarios pudo haber sufrido. Aquí es donde podría terminar la discusión con una nota razonable, pero hay algo fuera de lo común en todo este asunto de las calaveras. Un representante del Museo de Osteología de Oklahoma dijo que el cráneo es una de las piezas más interesantes y antiguas de su colección. Sin embargo, los curadores del museo no lo exhibirían hasta el 2020. Se rumora que no quisieron mostrar este cráneo al público porque no podían explicar cómo se realizó una operación quirúrgica tan importante hace miles de años. El cráneo es alargado, algo que se ha relacionado con los híbridos alienígenas humanos. El antropólogo John Verano, de la Universidad de Tulane, dijo que los cráneos alargados se creaban artificialmente como signo de prestigio y gran importancia social. John dijo que los cráneos se alargaban durante la infancia, envolviendo la cabeza de un niño con una tela gruesa. Esa es una explicación fácil y lógica, pero ¿es cierta? También se han descubierto cráneos alargados en Europa, Rusia y muchas otras partes del mundo. Era una práctica tan extendida que algunos se preguntan si no fue una práctica en absoluto. ¿No sería posible que las personas con cabezas alargadas fueran restos de un programa de reproducción alienígena? Un programa en el que los extraterrestres mezclaron su ADN con el primitivo Homo sapiens. Otra posible explicación es que la humanidad conoció en el pasado lejano extraterrestres que tenían cabezas alargadas. Los extraterrestres se revelaron a todas las culturas del mundo. Luego, una vez que desaparecieron, los reyes y nobles de la civilización intentaron imitar a los extraterrestres alargando sus propias cabezas. Los entusiastas de los extraterrestres antiguos dicen que si los humanos intentaran imitar a los extraterrestres, tendría sentido que supieran tanto sobre cirugía cerebral. Tal vez fueron los extraterrestres quienes les enseñaron. Antiguos músicos neandertales. Olvida todo lo que sabes sobre la música. Los neandertales estaban creando música alucinante antes que cualquier otra persona. Hace 43.000 años, los neandertales formaban sus propios grupos musicales en cuevas oscuras y espeluznantes. ¿No te encantaría escuchar la música que crearon? Los historiadores aún no han recreado la música neandertal, pero es posible que lo hagan pronto. Y todo gracias a una flauta antigua encontrada en 1995. Los principales medios de comunicación hacen creer a todos que los neandertales eran bestias primitivas. Representan a los neandertales como subhumanos tontos, violentos y peludos. En realidad ese no es el caso. Ni siquiera se acerca a la verdad. Algunos científicos están empezando a darse cuenta de que los neandertales pueden haber sido más inteligentes, más empáticos y más creativos que sus primos los Homo sapiens. En una cueva eslovena, los arqueólogos encontraron una flauta que tiene entre 60.000 y 43.000 años. Había pertenecido a un neandertal y fue elaborado con destreza a partir del fémur de un oso cavernario. ¿Lo puedes creer? ¿Cuántos músicos conoces cuyos instrumentos estén hechos de hueso de animales extintos? La flauta se considera uno de los instrumentos musicales más antiguos jamás encontrados, tal vez el más antiguo jamás encontrado. Cada orificio de la flauta está espaciado uniformemente y es perfectamente circular. No se hizo usando láseres ni máquinas de alta tecnología, pero sí muestra que los neandertales tenían destreza para los detalles. Tal vez si esta fuera la única flauta de este tipo jamás encontrada, los científicos podrían descartarla como la creación única de un genio neandertal. Algo así como un Da Vinci de la Edad de Piedra. Pero en 2008 se encontró otra flauta de hueso exactamente de la misma edad en una cueva de Alemania. Esta otra flauta estaba hecha de huesos de ala de buitre y tenía una boquilla especializada. No hay duda de que los neandertales tenían inclinaciones musicales. Estaban armonizando mucho antes de que el Homo sapiens comenzara a tocar los tambores. Y ahora es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Pero si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones. Así no te perderás de los próximos videos. La luna es un dios. ¿Sabías que en la antigua Grecia la gente pensaba que la luna era un dios? Sé que si entrecierras los ojos durante la luna llena, podrás ver un rostro mirándote. Pero los griegos pensaban que ese rostro pertenecía a una deidad poderosa. Hubo un hombre que desafió al resto de sus amigos. Anexágoras miró a la luna y dijo: «Tú no eres un dios». Se dio cuenta de que la luna era una roca y que reflejaba la luz del sol.
Al descubrir esto, Anaxágoras se convirtió en uno de los primeros seres humanos en explicar científicamente las fases lunares y los eclipses. Este fue un gran momento para la humanidad. Fue una oportunidad para que los griegos supersticiosos de mentalidad religiosa avanzaran en una dirección más científica, pero perdieron la oportunidad. Anaxágoras les dijo a sus compañeros griegos que la luna era una roca como la Tierra y que estaba cubierta de montañas. Incluso dijo que el sol no era más que una roca ardiendo. En respuesta, los poderes políticos de Atenas hicieron arrestar, juzgar y condenar a muerte al filósofo. Fue acusado de violar las leyes de impiedad y promover ideas impias sobre la luna y el sol. Afortunadamente, Anaxágoras era un buen amigo del político ateniense Pericles. Pericles pudo evitar la ejecución y, en cambio, desterró a Anaxágoras al rincón más lejano del imperio. El punto que quería resaltar con esta extraña historia es que los pueblos antiguos tenían la capacidad de razonar y volverse brillantes, pero la sociedad a menudo los desterraba. A veces, la sociedad no quiere creer. Algo así como los científicos modernos se niegan a creer que los marineros polinesios llegaron a la Antártida mucho antes que los europeos. ¿Quién realmente encontró la Antártida primero? Aquí hay algo que nunca te enseñarán en la escuela. Es posible que la Antártida haya sido descubierta en el siglo VII después de Cristo por un legendario navegante polinesio llamado Udite Rangiora. La razón por la que esto nunca se enseñará en la escuela es porque los historiadores modernos se niegan a creer que esto sea real. La leyenda apareció en la isla de Rarotonga, en las Islas Cook, que según la mayoría de los historiadores modernos, ni siquiera estuvo poblada hasta el siglo X. Pero los polinesios saben la verdad. Dicen que Udite Rangiora y su tripulación partieron de Rarotonga en el barco Te Ibioatea. Navegaron hacia el sur hasta encontrarse con una zona completamente envuelta en bruma y neblina. Lo describieron como un lugar nunca visto por el sol, donde crecían rocas del mar. En el siglo XIX, Stephenson Percy Smith, fundador de la Sociedad Polinesia, afirmó que Udite Rangiora simplemente descubrió los témpanos de hielo del Océano Austral, no la propia Antártida. Sin embargo, en 1886 se descubrieron fragmentos de cerámica polinesia en las Islas Antípodas. No están del todo en la Antártida, pero sí bastante cerca. Los polinesios definitivamente navegaron hacia los confines más australes del mundo. Entonces, ¿fueron los polinesios los primeros en descubrir la Antártida? Lamentablemente, la evidencia no es concluyente. Pero puedo decirles que el pueblo polinesio demostró una habilidad marinera sin precedentes en el mundo antiguo. Fueron algunos de los exploradores tecnológicamente más avanzados, aunque vivieran en chozas primitivas con techos de paja. No construyeron pirámides poderosas, pero sus barcos estaban en condiciones de navegar, y los polinesios seguramente llegaron a la isla Enderby, que está a 1931 kilómetros de la Antártida. ¿Quién puede decir que no lo llevaron al límite y tocaron la tierra en la Antártida hace 1300 años? ¿Quién puede decir que los polinesios no eran descendientes de una cultura aún más antigua y avanzada? Una cultura que aprendió a dominar el mar cuando el mundo estaba completamente inundado. ¿Es posible que los polinesios fueran supervivientes secretos del legendario diluvio bíblico? Armas australianas. Un nuevo estudio ha revelado cuán peligrosas eran realmente las antiguas armas australianas. Un grupo de expertos en biomecánica necesitó toda la tecnología moderna a su disposición para demostrar la formidable fuerza de las herramientas de matanza aborígenes. No digo que estos instrumentos sean efectivos como algo parecido a una bazooka, pero en la prehistoria eran devastadores. El Koch parece sorprendentemente inocente, pero los historiadores dicen que se ha utilizado como arma de guerra durante unos 50.000 años. Es un híbrido de martillo y hacha, probablemente inventado por los Nyongar del sureste de Australia. Estaba hecho de un mango de madera y su hoja era una pieza de piedra tallada. Es lo más básico que puede llegar a ser un arma, un trozo de madera y un trozo de roca. Pero la biomecánica del Koch es increíble. La energía cinética y la velocidad de un solo golpe son suficientes para causar la muerte instantánea. Si bien las herramientas nativas pueden parecer simples, se requirió mucho diseño para hacerlas efectivas. El Koch encaja perfectamente en la mano de un guerrero y puede girarse rápidamente entre un extremo del romo y el extremo afilado para obtener el máximo poder de ataque. El ángulo es otra arma de crueldad monstruosa. Por lo general, se empuñaba con un escudo de parada de combate cuerpo a cuerpo. Parece un boomerang, solo que es un poco más largo por un lado. Las pruebas demostraron que esta arma es incluso más letal que el Koch, a pesar de que está hecha completamente de madera. Su diseño es para máxima potencia.
La forma en que se sostiene y se balancea extrae todo el potencial de tu hombro, codo y muñeca, y un solo golpe suele ser mortal. ¿Sabías que en la antigua Australia armas como el ángulo se utilizaban en resoluciones brutales de conflictos? Si alguien era acusado de haber cometido algún delito, a menudo era juzgado por orden. El acusado se le daría un escudo de defensa y luego se le atacaría con una ráfaga de proyectiles. Sus compañeros de tribu le arrojaban lanzas y bumeranes de combate, normalmente matándolos si no eran capaces de desviar el bombardeo con su escudo. No sé cuántas personas sobrevivieron a esto. El túnel antiguo más grande de todos los tiempos. ¿Qué pasaría si les dijera que los antiguos griegos, armados únicamente con herramientas primitivas, lograron una hazaña de ingeniería que desconcertaría a las mentes modernas? En el siglo VI a.C. se talló un túnel a través de una montaña. No era una montaña pequeña. Los griegos cavaron uno de los túneles más impresionantes que este mundo haya visto y lo hicieron con nada más que herramientas primitivas y un poco de esfuerzo. ¿O es posible que hayan tenido ayuda externa? En 1994 se inauguró el Eurotúnel entre Inglaterra y Francia. Fue un logro monumental para los seres humanos. El equipo inglés empezó a excavar desde Inglaterra y el equipo francés empezó a excavar desde Francia. Cuando se encontraron en el medio, celebraron la finalización de algo que muchos creían que era imposible, solo que los griegos sabían que era posible porque ya lo habían hecho. Los griegos excavaron el túnel de Eupalinos 2600 años antes. Bajo el liderazgo de Eupalinos de Megara, dos equipos cavaron un hoyo a través de 1036 metros del Monte Castro en Samos, Grecia. Siguió siendo el único túnel excavado en ambos extremos hasta 1994. Se trata de un logro sorprendente. ¿Lo puedes creer? Un equipo excavó desde un lado de la montaña y el otro equipo cavó desde el lado opuesto. Incluso sin acceso a rayos láseres, generadores y herramientas eléctricas, los griegos lo lograron. ¿Pero cuál era el punto? Seguramente no lo hicieron solo por diversión. La motivación detrás del túnel fue la falta de agua. La ciudad de Samos estaba hinchada con demasiada gente y no tenían suficiente agua. Un auge demográfico hizo que la capacidad de los pozos y cisternas de la ciudad superaran su límite. La única solución era traer agua dulce de una fuente al otro lado del Monte Castro. El túnel se transformó en un acueducto y Samos se salvó. Porque siempre parece que los humanos no alcanzan su máximo potencial hasta que el desastre los enfrenta cara a cara. La verdad mística de las pirámides. ¿Qué pasaría si los antiguos egipcios poseyeran una tecnología secreta que pudiera alterar la conciencia humana? Una tecnología tan avanzada que podría transportar personas a otras dimensiones. Hay algo místico en las antiguas pirámides de Giza. Han salido a la luz nueva información de que las pirámides pueden haber sido utilizadas para producir ondas sonoras únicas. Estas ondas sonoras habrían alterado la conciencia de quienes estuvieron expuestos a ellas, dando como resultado una experiencia extracorporal que ninguna sustancia química en la Tierra pudiera igualar. Las ondas sonoras de las que les hablo se conocen como infrasonidos, un sonido de frecuencia extremadamente baja. Los científicos han demostrado que los infrasonidos afectan directamente a nuestro cerebro, y no siempre en el buen sentido. Ser bombardeado con infrasonidos puede provocar sensaciones de náusea y ansiedad. Ser irradiado con infrasonidos puede provocarle a alguien un ataque de pánico instantáneo, provocando sentimientos de paranoia y temor. Para aquellos particularmente sensibles al mundo que los rodea, el infrasonido puede provocar que se desconecten. Sienten que se separan del mundo material y se sumergen en lo desconocido. Los investigadores modernos apenas están comenzando a comprender la ciencia que rodea al infrasonido, pero están muy lejos de dominarla. Si los científicos modernos no dominan el infrasonido, ¿cómo es posible que los egipcios lo supieran todo hace 4500 años? Hay evidencia de que los constructores de las pirámides incorporaron infrasonidos en el diseño. Sabían que las ondas sonoras especializadas podían engañar a la mente humana, por lo que construyeron un triángulo gigante para amplificar el efecto. Un ejemplo perfecto es el pasaje sin salida, una cámara subterránea en la Gran Pirámide. El pasaje termina abruptamente y durante décadas, los científicos nunca pudieron comprender su propósito. Es simplemente una sala vacía lo suficientemente grande como para que una persona se recueste a lo largo. Pero pruebas recientes han demostrado que el pasaje sin salida genera infrasonidos. Las otras cámaras de la pirámide también producen infrasonidos. Es como si los egipcios supieran cómo crear el sonido utilizando únicamente enormes bloques de piedra debidamente dispuestos. Uno se pregunta cómo sabían, ya que el infrasonido tenía un impacto en los sistemas humanos. Una teoría proviene del famoso autor histórico Andrew Collins.
Andrew teorizó que el pasaje sin salida se usaba para iniciados y sacerdotes. Entrarían en la cámara, se tumbarían y serían expuestos a un bombardeo de infrasonidos. Esto empujaría al iniciado a un estado alterado de conciencia. Mientras estaban en este estado alterado, es posible que se hayan comunicado con los dioses o se hayan proyectado astralmente a otra dimensión. ¿Cómo se logró exactamente esto? Es un tema de debate. Andrew sugirió que se emplearon prácticas de meditación para lograr el sueño no REM, pero no está claro. La cámara produce su propio infrasonido inherente. Aún así, un segundo ingrediente habría sido útil para beneficiarse de su efecto completo. Aquí hay una pequeña información que quizás no conozcas, incluso si eres un aficionado a las pirámides. El pasaje sin salida se encuentra directamente debajo del centro de la pirámide. Andrew sugirió que su posición central pudo haber sido crítica para transportar faraones a otros mundos. ¿Te atreverías a estar en el pasaje sin salida? Déjame saber en los comentarios qué crees que podrías encontrar allí. ¿Fue el Arca de la Alianza un arma secreta? Hay algunas cosas que necesitas saber sobre el Arca de la Alianza. Es posible que tuviera poder real, que estuviera energizado por pedazos de material radioactivo y que Moisés lo usara como arma nuclear. Ahora que tengo tu atención, déjame explicarte con un poco más de detalle. Una vez Graham Hancock, el hombre detrás de Ancient Apocalypse, propuso que el Arca de Moisés era real. Graham sugirió que Moisés descubrió material radioactivo de un meteorito estrellado en el monte Sinaí. Bien, este pequeño dato de información no está en la Biblia. Graham dijo que Moisés descubrió el material radioactivo y lo colocó en el arca. Luego mintió a los israelitas. Moisés afirmó que tenía tablillas especiales escritas con los mandamientos de Dios, y en realidad era una bomba nuclear. Graham tenía otras cosas interesantes que decir sobre Moisés. Afirmó que Moisés era un mago egipcio que llegó a poseer el conocimiento oculto supremo. Esta fue la sabiduría cósmica transmitida durante miles de años de un hechicero egipcio a otro. Con una formación tan amplia, Moisés pudo aprovechar el poder del material radioactivo que encontró en el monte Sinaí. Luego transformó los desechos radioactivos en un arma que podía controlar. Para resumir, Moisés era un mago que aprovechó la energía cósmica para desatar un arma radioactiva contra los enemigos de los israelitas. Luego huyó de Egipto y destruyó a los cananeos que habitaban en Israel. Moisés tomó todo el lugar. Su arma era tan peligrosa que una vez que estableció su tribu en la tierra prometida, ya no podía tenerla tirada por ahí. Entonces Moisés escondió el Arca de la Alianza en un lugar donde nadie jamás la encontraría. Al menos tiene en sus manos un arma de poder inimaginable. Algunos especulan que el descubrimiento de Moisés no fue divino sino extraterrestre. Afirman que encontró un arma alienígena que lo impulsó a su ascenso al poder y el nacimiento de una nueva fe. El milagro perdido del bronce corintio. Se hizo antes pero nunca se volvió a hacer. Los antiguos romanos dominaron un material increíble que los científicos modernos nunca han podido replicar. Forjaron un tipo de metal en bruto, más fuerte que el bronce y casi tan brillante como el oro. Hoy en día, los científicos pueden fabricar diamantes, pero aún no pueden recrear el bronce corintio. Sorprendentemente, los historiadores saben exactamente cuándo los romanos descubrieron el bronce corintio. En el año 146 a.C., la República Romana atacó la ciudad griega de Corinto. Los soldados romanos quemaron el lugar hasta los cimientos, pero el incendio tuvo consecuencias no deseadas. Corinto era una ciudad sumamente rica, lo suficientemente rica como para que sus reservas estuvieran repletas de todos los metales preciosos del mundo. Tenían oro, plata y montones de bronce. Mientras la ciudad era consumida por las llamas, el intenso calor derritió las reservas ocultas de metal de Corinto. Cuando el fuego se apagó, los romanos rebuscaron entre los restos humeantes en busca de botín de guerra y encontraron algo inesperado. En medio de la devastación habían encontrado un bronce único. El metal no se parecía a nada que los romanos hubieran visto antes. Era una aleación de bronce, pero no se empañaba como el bronce, brillaba más como oro o plata. Los historiadores antiguos Plutarco y Cicerón escribieron sobre lo hermoso que era el nuevo metal y cómo casi brillaba como si estuviera poseído por energía. En los años que siguieron a la destrucción de Corinto, los romanos replicaron con éxito la aleación de bronce. Se convirtió en un material muy conocido en toda la República y todavía se utilizó siglos después durante el Imperio. Pero si este metal estaba tan extendido, ¿por qué ya no queda? Hoy en día no existe ni una sola muestra conocida de bronce corintio en ningún lugar del mundo, ni en un museo ni guardado en una colección privada. Cuando los científicos intentaron recrear el bronce corintio, fracasaron en todo momento.
En términos de rareza, el bronce corintio está a la altura del mítico metal oricalco, que también fue utilizado por los romanos pero que ya no existe. El bronce corintio es tan raro como el silfio, la planta afrodisíaca tan potente que los romanos la usaron hasta extinguirla. Algunos científicos dicen que el bronce corintio era una mezcla de oro, plata y bronce. Hay historiadores que dicen que las historias sobre su brillo son exageradas, mientras que otros arqueólogos piensan que toda la historia es una obra de ficción. ¿Tú qué opinas? Jesús engañó a sus seguidores. ¿Y si uno de los milagros más famosos de la historia fuera un secreto bien guardado? Hero es el nombre improbable de uno de los científicos más grandes que este mundo haya visto jamás. Hizo más aparatos mecánicos que Lex Luthor, incluido un invento muy especial que Jesucristo pudo haber usado para engañar a sus seguidores. Hero es procedente de la antigua ciudad de Alejandría en Egipto. Se desconoce su ascendencia y se conserva muy poco sobre su vida en documentos antiguos. El historiador Carl Boyer dijo que Hero probablemente estuvo fuertemente influenciado por los griegos. Después de todo, eran maestros inventores y estupendos matemáticos. Nació entre los años 10 y 20 después de Cristo, lo que lo hace mucho más joven que Jesús. Cuando era joven, Hero estudió en el Templo de las Musas, que formaba parte de un vasto centro de cultura y aprendizaje que incluía la gran biblioteca de Alejandría. Hero diseñó máquinas para el templo, construyó las primeras puertas automáticas del mundo, las primeras máquinas tragamonedas y autónomas de tamaño natural. Decir que Hero es un genio mecánico sería quedarse corto. Creó pájaros cantores hechos de engranajes y piedras de metal. Se le ocurrió un odómetro para leer la distancia recorrida. Hero incluso descubrió cómo hacer mecanismos para un inodoro con cisterna. La próxima vez que descargues la cadena, dale las gracias a Hero, el inventor. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con Jesús? Hay una pieza de tecnología muy particular que el mismo Jesús pudo haber utilizado. En el siglo I estaba surgiendo una nueva secta del judaísmo. Su líder era un hombre misterioso de Nazaret llamado Jesucristo. Al mismo tiempo que este personaje de Jesús estaba formando un ejército de discípulos, Hero estaba inventando un frasco mágico. El frasco mágico de Hero era en realidad un frasco engañoso, algo lleno de compartimentos internos y pequeños trozos de plomería. Un supuesto mago podría utilizar el frasco para verter alternativamente dos líquidos diferentes del mismo recipiente. Para el ojo involuntario parecería como si el mago estuviera convirtiendo el agua en vino. Tengo la sensación de que sabes exactamente a lo que me refiero. La jarra mágica de Hero utilizaba un sifón para que alguien pudiera comenzar a verter el agua, y luego el agua se acababa repentinamente. El vino almacenado en secreto en la jarra comenzaría a derramarse, haciendo que pareciera que el agua se transformaba mágicamente en vino. Y sucedería sin problemas. El Evangelio de Juan es donde vemos el milagro de Jesús convirtiendo el agua en vino. Es el único milagro que casi todo el mundo conoce, incluso si no saben nada sobre el cristianismo. Famoso o no, es posible que Jesús lo haya logrado con un dispositivo mecánico, engañando a sus propios seguidores. Usó el invento de Hero para parecer mágico. El Evangelio de Juan nos dice que realizó 7 milagros importantes durante su ministerio. Todo empezó cuando el agua se transformó en vino. Luego estaba lo del pescado. Jesús atrapó a tantos que la red se rompió. Después de eso, Jesús expulsó a un espíritu inmundo. Curó a algunas personas, curó a un leproso y resucitó a los muertos. Descubrir cómo Jesús resucitó a un hombre puede ser complicado y tal vez podamos resolverlo juntos. Número 10. Textiles de la Edad de Piedra. Alrededor de 9.000 años antes de hoy, había unas 10.000 personas viviendo en la ciudad de la Edad de Piedra de Çatalhöyük, que ahora es Turquía. Según los arqueólogos, esta fue la ciudad más grande conocida del período neolítico en cualquier parte del mundo. Fue aquí en 1962 que los arqueólogos descubrieron un trozo de tela, lo que provocó un debate sobre lo que vestían estos pueblos antiguos. Resulta que la gente de la Edad de Piedra era bastante buena para hacer ropa sofisticada. Un argumento original era sobre qué material se utilizó para hacer la ropa. ¿Cómo comenzó la gente a hacer ropa hace miles de años? ¿Era lana o lino? Los trozos de tela encontrados datan de hace aproximadamente 8.500 años. En 2017, el investigador Bender Johansen observó más de cerca y descubrió que la tela en realidad estaba hecha de fibras de liber, el mismo material que se usa para fabricar cosas como cuerdas e hilos. Esta fibra procedía de los robles, que los pueblos prehistóricos lograron convertir en prendas de vestir. ¿Cómo descubrieron de qué manera tomaron la corteza de un árbol y la convirtieron en una camisa? Es un misterio en sí mismo, pero lo hicieron de todos modos. En la ciudad más grande del mundo antes de Babilonia o Egipto, los seres humanos fabricaban sus ropas con las fibras tejidas de los árboles.
Número 9. Elaboración del vino. Los arqueólogos en Israel estaban excavando en la ciudad de Yafne cuando descubrieron un enorme complejo de elaboración de vino que data de hace más de 1500 años. El complejo ha demostrado que los antiguos israelíes podían hacer un vino tan delicioso, si no mejor, que el que podemos hacer hoy. El hallazgo incluyó 5 prensas de vino, múltiples almacenes y hornos que se utilizaron para producir recipientes de almacenamiento hechos de arcilla, y por supuesto encontraron decenas de miles de piezas de tinajas que habían estado involucradas en el proceso de elaboración del vino. Según la Autoridad de Antigüedades de Israel, este nuevo descubrimiento demuestra de una vez por todas que la ciudad de Yafne era el epicentro de la elaboración del vino en el período bizantino. Pudieron producir en esta instalación más de 2 millones de litros o 520.000 galones de vino cada año. Según John Sligman, uno de los principales directores de la excavación, el vino producido aquí se exportaba a toda la región. Se llamaba vino de Gaza, un vino blanco ligero de prestigio que había sido consumido por los reinos más ricos del Mediterráneo. Los gobernantes egipcios y los filósofos griegos habían disfrutado de este vino, así como las personas que vivían en toda Italia en ese momento. Esto es realmente interesante de este hallazgo. Hace 1500 años, Israel dominó el arte de hacer vino y enviarlo por todo el mundo. Sin embargo, nadie había descubierto cómo crear agua segura para beber. Este vino fue muy popular porque también era una fuente de nutrición. En lugar de beber agua frecuentemente contaminada, la gente prefería beber vino porque era más seguro y mejor que enfermarse. Número 8. Invenciones griegas clásicas. Los antiguos griegos inventaron muchas cosas, desde la democracia hasta los Juegos Olímpicos. Tuvieron filósofos, hicieron los mejores dramas y su mitología aún vive hoy. Pero también se adelantaron a su tiempo tecnológicamente hablando. Los griegos inventaron todo tipo de cosas asombrosas, incluso algo tan simple como el odómetro. Esta cosa en tu automóvil que te dice qué tan lejos has conducido fue hecha hace miles de años por un inventor griego con el propósito de medir las carreteras a medida que se construían. Los romanos también usaron el odómetro original, que era una configuración de rueda enorme en una especie de carro que podía ser remolcado por la carretera para ver cuánto tiempo era. Pero los inventos asombrosamente avanzados de los griegos van mucho más allá. Antes de los griegos, la gente usaba relojes de sol para ver qué hora era. Los griegos decidieron incorporar relojes de agua en su lugar para dar la hora de una manera aún más precisa. Crearon la clepsidra, un reloj mecánico que podía medir cuántos minutos y horas habían pasado. A medida que el agua fluía lentamente a través del artilugio, los engranajes giraban y un indicador se elevaba lentamente para indicar cuánto tiempo había pasado. Fue increíblemente efectivo y funcionó como un cronómetro. De hecho, los estudiosos dicen que la clepsidra fue utilizada en los burdeles de la antigua Atenas, por lo que los clientes tenían un límite de tiempo cuando visitaban a sus damas favoritas. También se utilizó en tribunales y más tarde, el médico helenístico Herófilo lo usó para medir el ritmo cardíaco de sus pacientes. Número 7. El Antiguo Egipto y sus estatuas piadosas. Sekhmet era una de las deidades egipcias más comunes que se pueden ver hoy en día en los ejemplos de mampostería que se encuentran en los museos de todo el mundo. Si bien mucha gente se obsesiona con los buenos que eran los egipcios en la construcción de pirámides, templos y tumbas, también eran grandes escultores. Eran tan buenos creando estatuas que muchas de ellas todavía están en perfectas condiciones miles de años después. No hay mejor ejemplo de esto que las miles de estatuas sobrevivientes de Sekhmet. Sekhmet era una diosa con cabeza de león, cuyo nombre se traduce aproximadamente como la que es poderosa. Era la diosa del sol, del desierto, de la guerra, del caos e incluso de la curación. El mito egipcio dice que fue creada del fuego del ojo del dios Ra, en un instante exacto en el que miró la tierra. Él la creó como un arma para destruir a los humanos cuando vio cuán desobedientes eran, no viviendo de acuerdo con sus leyes. Si bien era una deidad temible para la vista, también era bastante fotogénica. En la antigua Grecia, fotogénico significaba ser interesante para los ojos de los escultores que trabajan en su arte. Sekhmet fue descrita como aterradora, una mujer con cabeza de león. Los arqueólogos han encontrado miles de amuletos con su representación, generalmente sentada en un trono y sosteniendo un cetro, pero las imágenes más famosas de Sekhmet son de una colección de estatuas de tamaño natural talladas durante la 18ª dinastía. Esto fue bajo el gobierno del faraón Amenhotep III. Lo que es realmente impresionante es que el faraón encargó alrededor de 730 estatuas de Sekhmet durante su breve reinado y la mayoría de ellas han sobrevivido. Teniendo en cuenta que gobernó entre 1386 y 1349 a.C., hace casi 4000 años, es una estatuaria bastante impresionante por parte de los egipcios.
Número 6. Cirujanos plásticos. La cirugía plástica no es un invento nuevo ni un lujo moderno. La cirugía plástica en realidad surgió hace unos 2500 años en la antigua India. Sí, los antiguos indios fueron los primeros inventores de la cirugía plástica, un milagro médico mucho más allá de su época. La palabra plástico de la cirugía plástica se refiere a la palabra griega plásticos, que significa moldear. En el siglo VI a.C., un médico indio llamado Susruta se convirtió en el padre de la cirugía. Escribió una de las primeras obras del mundo sobre medicina y cirugía, documentó más de 1100 enfermedades, describió cómo utilizar cientos de plantas con fines medicinales y escribió instrucciones para realizar muchos procedimientos quirúrgicos diferentes. Uno de estos procedimientos fue la reconstrucción de la nariz humana. El procedimiento del que el hombre escribió en su libro de medicina es el primer registro escrito de una rinoplastia realizada, algo que todavía sucede hoy. El antiguo médico detalló cómo se podía quitar un grueso trozo de piel de la frente y luego usarlo para reconstruir la nariz de la persona. Por supuesto, la gran diferencia entre ahora y entonces era que el procedimiento no se hacía para que las personas pudieran tener narices estéticamente más agradables. Estas rinoplastias se hacían porque muchas personas les cortaban la nariz como castigo por ser ladrones o por dormir con alguien fuera del matrimonio. Para solucionar el problema, acudían a cirujanos para que les hicieran una nariz nueva con un trozo de su frente. ¿Qué opinas de esta antigua forma de cirugía plástica? Bastante aterrador, especialmente porque podías morir de una infección bacteriana o algo así, pero podría haber valido la pena el riesgo para algunos. Déjame saber lo que opinas abajo en comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Los prehumanos. Científicos de la NASA trabajando en el estudio Goddard de estudios espaciales, junto con expertos de la Universidad de Rochester, publicaron recientemente un artículo. En este documento sugieren que una vez pudo haber habido una raza de seres tecnológicamente avanzados en la Tierra antes de que existiera la humanidad. Olvídate de que los romanos o los griegos tuvieran tecnología avanzada. Pudo haber habido una especie completamente diferente hace millones de años con la misma tecnología que tenemos hoy o incluso mejor. Adam Frank, profesor de física y astronomía, dice que no hay forma real de saber con certeza si somos de hecho la primera especie tecnológica en vivir en este planeta. Continúa explicando que solo hemos tenido una sociedad industrial durante unos 300 años, pero la vida compleja ha existido durante 400 millones. De hecho, Frank dice que si los humanos se extinguieran ahora mismo, simplemente se desvanecerían. Otra civilización podría surgir dentro de millones de años y todo rastro de nosotros desaparecería. Con este razonamiento, sugiere que algún tipo de otra criatura humanoide tecnológicamente avanzada podría haber existido millones de años antes de hoy, pero todo rastro de ellos desapareció hace mucho tiempo. Después de todo, es bastante difícil encontrar evidencia de culturas que desaparecieron hace 500 años. Si hubieran vivido hace 500 millones de años, no hay forma de que lo sepamos. Número 4. Hombres de las cavernas y sus palos. Hablando de humanos antiguos, los arqueólogos descubrieron recientemente un palo de madera que alguna vez fue dejado por un antepasado humano hace 300.000 años. Sé lo que estás pensando, un palo está bastante lejos de ser una tecnología avanzada, pero este palo es especial y podría demostrar que los neandertales estaban desarrollando una tecnología más allá de lo que lo creíamos capaces. En la superficie es un palo aburrido, es un trozo de madera marrón que se sacó de un poco de barro, pero según Jordi Serangeli, de la Universidad de Tubinga, llamar al palo simplemente un palo sería como llamar el primer paso de Neil Armstrong en la luna solo un paso. Este palo fue utilizado por los neandertales como dispositivo para matar animales como aves acuáticas y conejos. Era un palo especializado, tallado de tal manera que podía lanzarse de punta a punta como una estrella fugaz. Es anterior a lanzas, flechas, ondas y cualquier otro tipo de arma proyectil. También muestra cómo, desde los primeros movimientos de la humanidad, nos esforzamos por construir armas mejores y más efectivas. Primero hubo un palo para tirarle a un conejo, luego una piedra en una onda, luego una flecha, hasta que finalmente llegó el arma más letal de todas, la bomba atómica. Número 3. La máquina de asedio romana. Los antiguos romanos ganaron muchas batallas porque pudieron conquistar muy fácilmente a otras civilizaciones independientemente de sus fortificaciones. Hicieron esto empleando tácticas militares avanzadas, así como maquinaria de asedio avanzada. Los historiadores lo llaman la máquina de asedio romana. Los romanos desarrollaron su máquina de asedio mediante una ingeniería brillante. Se centraron completamente en la funcionalidad. Es cierto que el arquitecto griego Epímaco fue el primero en diseñar la torre de asedio real que se usó por primera vez en la batalla para tomar Rodas en el 304
4 a.C., pero los romanos lo mejoraron, haciéndolo significativamente más pequeño y más efectivo, usándolo por primera vez cuando sitiaron Jotapata en el 67 después de Cristo durante la Guerra Judía. Pero los romanos no solo reinventaron la torre de asedio, también rediseñaron por completo muchas máquinas de artillería. Cuando asediaban una ciudad, usaban enormes máquinas balísticas y escorpiones. Los escorpiones eran pequeñas armas militares que podían arrojar balas. En una sola legión había 55 ballestas, 10 catapultas y montones de escorpiones disparando con enormes bolas de plomo como si fueran balas. Luego estaba lo que los romanos hicieron con los pueblos costeros. Para el siglo I a.C., habían perfeccionado el uso de máquinas de asedio llamadas samba para crear un barco de asedio e invadir desde el mar con una resistencia mínima del enemigo. Los romanos lograron construir un imperio porque estaban mucho más avanzados que cualquier otra potencia europea en ese momento. Número 2. El acero de Damasco. Cuando los cruzados entraron en el Medio Oriente en el siglo XI, se encontraron cara a cara con guerreros que empuñaban espadas hechas de un metal muy impresionante. El metal era tan delgado que las espadas podían cortar un solo mechón de cabello, pero seguían siendo enormes e imponentes para los guerreros europeos. No importa cuántas batallas tuvieran, estas espadas se mantenían increíblemente afiladas. Era como si no pudieran destruirse aunque lo intentaras. Los europeos finalmente se enteraron que el acero provenía de Damasco, la capital de Siria, y así nació la leyenda del acero de Damasco. Por lo que sabemos hoy, Damasco pudo crear espadas que eran más afiladas y efectivas que cualquier otra persona en el mundo gracias a lingotes especiales. Adquirieron lingotes de algo llamado acero woods de Sri Lanka e India, utilizando lingotes de acero especiales, así como un método de producción secreto. Damasco creó las mejores espadas del mundo entre el siglo III y el siglo XVII. Hasta 1750, India continuó enviando estos lingotes de acero a Medio Oriente, pero eso fue justo el momento en que las espadas se volvieron obsoletas e inútiles. Los fabricantes de espadas se extinguieron lentamente ya que nadie quería comprarlas más. Antes del año 1800, se perdió todo el conocimiento de cómo crear armamento de acero de Damasco y nadie ha podido replicarlo desde entonces. Número 1. La tablilla babilónica de Shamash. La tablilla babilónica de Shamash fue descubierta por arqueólogos en la ciudad de Sippar en Irak en 1881. Actualmente se encuentra en el Museo Británico, pero fue creada originalmente el 888 y el 855 a.C. por el rey Nabu Apla-iddina. Fue descubierta fracturada en 6 pedazos pequeños, pero todavía estaba en un estado sorprendentemente bueno teniendo en cuenta que estaba escondida en un cofre de terracota casi 3000 años antes. El cofre contenía la tablilla rota y estaba escondido debajo del suelo de un templo. Los arqueólogos inmediatamente supieron que era importante, no solo por lo bien que estaba escondida, sino porque representaba al dios del sol Shamash, junto con símbolos del sol y la luna. Se puede ver al dios con su tocado con cuernos. La tablilla también está inscrita con 15 pasajes diferentes de escritura cuneiforme, una de las primeras formas de escritura creada en Mesopotamia y utilizada por los babilonios. El guión de la tablilla cuenta cómo el templo de Shamash se deterioró y cómo el rey Nabu-Apla-iddina construyó una nueva estatua y la arregló. El texto también describe qué prácticas se estaban llevando a cabo en el templo, las reglas que establecieron los sacerdotes y el código de vestimenta para ingresar. La razón por la que la tablilla de Shamash parece un artefacto tan avanzado es que incluso 3000 años antes de hoy, más o menos unos pocos cientos de años, los edificios religiosos tenían códigos y normas de vestimenta. Parece que nada ha cambiado mucho a lo largo de los años. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estas asombrosas tecnologías antiguas es la más impresionante? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.